que Jesús es vida, es amor sin par. Los montes y valles repiten sin fin: Jesús, Rey del cielo, mi fuerza en mí. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Vasos de Misericordia, un programa de bendición. Extendemos nuestro más cálido saludo a todos los que sintonizan la predicadora FM 94.1. Quédate con nosotros y prepárate para disfrutar de esta programación especial. Bendiciones a todos los que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora, para compartir la palabra de Dios en este programa que se dio a conocer como Vasos de Misericordia. Sean todos bienvenidos, que el Señor los bendiga grandemente en esta tarde de calor, en esta tarde de verano. Estamos acá para hacerles compañía con la reflexión de la palabra como todos los días viernes. Damos las gracias a Dios porque me permitió llegar en esta hora. Muy contenta de poder compartir la palabra de Dios, la palabra que nos edifica y la palabra que nos direcciona hacia los propósitos de Dios, hacia donde Dios nos quiere direccionar. Damos las gracias al Señor por este día. Vamos a saludar al operador si está del otro lado, a Mauro, que siempre está para dar los números de teléfonos a cada uno de los que se quiere comunicar. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Damos las gracias al Señor por este hermoso día de bendición. Muy buenas tardes, Miriam, Dios te bendiga. Muy buenas tardes, amada audiencia, Dios te bendiga en este día viernes, así como lo ha mencionado nuestra hermana. Darle gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad. Un viernes caluroso, pero le damos gracias a Dios porque Él es el que nos permite poder estar juntos nuevamente en este viernes delante de su presencia, y darle gracias a Dios porque a través de su palabra lo podemos conocer más y profundamente. Y qué hermoso es ese privilegio que Él nos da. Así como cada viernes vos que estás en sintonía, capaz por primera vez, como siempre lo menciono, te invitamos a que te comuniques. Como siempre dice nuestra hermana, este programa lo hacemos juntos para la gloria de Dios. Y el número de WhatsApp de aquí de la radio es el 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Si no tenés el número fijo de aquí de la radio, que es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. Y también nos puedes estar escuchando y viendo a través de la plataforma de Facebook en el perfil La Predicadora Señales Antes del Fin. Estos son los medios que te dejamos a vos para que te puedas comunicar. Dios te bendiga. Gracias, Mauro. Bueno, vamos a comenzar en esta tarde. Antes de dar la palabra, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo esté tomando el control de todo lo que se va a compartir en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en esta hora de bendición, Señor. Prepara los corazones que están del otro lado, Señor, para recibir tu palabra, Padre, porque tu palabra es alimento, nos edifica, Señor.
y que seamos buena tierra, Señor, que podamos dar fruto. Permítenos dar fruto, Señor, con lo que escuchemos, Padre, que podamos llevarlo a la práctica, Padre, que podamos vencer y que podamos ser testimonio de tu gran poder, Señor. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y como decía recién el operador, nosotros estamos para conocerlo más en profundidad al Señor. Quizás hay muchos que ostentan el conocimiento que tienen acerca de Dios, de su palabra, pero nunca es suficiente para con Dios, nunca es suficiente el conocimiento que uno tiene de Dios, porque el Señor quiere que nosotros vayamos en profundidad de su persona, de su carácter, y de sus propósitos y de su voluntad. Y de eso se trata el mensaje del día de hoy. Si nosotros vamos a los evangelios, allá por aquella época donde Jesús se paseaba por Jerusalén, vemos que mucha gente lo seguía de camino. Por un lado estaba la multitud y por otro lado estaban los discípulos que en ese momento iban con él. Los discípulos eran contados, la multitud era mucha. Porque de eso se trata en realidad seguir a Jesús, de ir donde Él va, de mirar lo que Él mira, de hablar lo que Él habla y de hacer lo que Él hace. Y junto con Él también esa necesidad que nosotros tenemos de conocerlo más a Él. Y en esa oportunidad había gente que lo seguía por los milagros, había gente que tenía esa expectativa de lo que Él podía hacer y otros que también querían escuchar sus enseñanzas, estaban curiosos por escuchar lo que este hombre tenía para decirles. Esta multitud, como los discípulos, seguían a Jesús, uno por alguna razón en particular, por algún favor o algo, alguna bendición, y otro porque querían estar cerca de él, en fin. Muchos eran los motivos por los que la gente los seguía. Pero muchas veces a nosotros nos pasa que nosotros no calculamos el costo de seguir a Jesús, tanto a veces cuando nosotros hacemos una petición o tenemos expectativas de lo que el Señor va a hacer en nuestra vida, a veces nos enojamos. Y la prédica de hoy, el mensaje central de hoy es por qué nos enojamos cuando una petición no es contestada, cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. ¿Por qué nos enojamos tanto? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué es lo que nos enoja? ¿Por qué nos enojamos cuando una oración no es contestada? ¿Por qué nos enojamos cuando las cosas no marchan sobre ruedas? ¿Qué es lo que pasa? Se nos olvida que el que lleva adelante su plan es Dios y no nosotros. Muchas veces nosotros queremos llevar el timón de las metas, de los propósitos, pero no sabemos, se nos olvida que el que lleva adelante su plan es Dios y que está todo en su mano y que Él está totalmente comprometido a llevar lo que Él nos prometió a cabo. Es el hombre el que se desespera a mitad del camino. En Él está la decisión, Él es soberano y no va a dejar las cosas por la mitad o sin resolver. Quizá nosotros en nuestra desesperación pensamos que las cosas van a quedar a mitad de camino sin resolver porque nuestra mente y nuestra visión es finita. Pero el Señor tiene los tiempos de Dios son eternos, la visión de Dios es eterna y es plena y es completa. Aunque a veces por nuestra desobediencia o por nuestra falta de buscarlo intencionalmente al Señor, siempre está alguien empujándonos a buscar al Señor, perdemos ese eje de lo que Él va a hacer. Él va a usar los medios que crea conveniente para llevar a cabo su propósito para con cada uno de nosotros. Y en el libro de Jonás, en la parte final, Dios le revela a Jonás que es mucho más importante hacer su voluntad que hacer lo que Él quiere. El pasaje, el capítulo, destaca el gran contraste entre lo que hay en el corazón del hombre y lo que hay en el corazón de Dios. Entre lo que es importante para Dios y lo que es importante para el hombre. Y en Jonás vemos esa lucha interna entre hacer la voluntad de Dios o seguir luchando por lo que nosotros queremos. Y vamos a ir de lleno al libro de Jonás. La historia de Jonás nos muestra la lucha interna entre lo que es la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Vamos a empezar a leer los capítulos 3 y 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a dar lectura al libro de Jonás capítulo 3 y capítulo 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaban ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepintiera a Dios y se apartara del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia. O sea, estamos viendo acá, ¿qué pasó acá para ir desengranando el mensaje? Estamos viendo que la clemencia y la misericordia de Dios con un pueblo que era rebelde. Dios llama a Jonás, primeramente nosotros vemos en los primeros capítulos que lo llama para ir a Tarsis, pero él se niega, pero ahora le da una segunda oportunidad, lo vuelve a llamar y él obedece como obligado, pero va y da el mensaje de que Nínive será destruida, porque la gente estaba en idolatría, estaba en pecado. Entonces Dios le manda una advertencia. ¿Y cómo recibe el mensaje de la gente? En arrepentimiento, ayuno y cilicio. O sea, se arrepienten de su mal camino, buscan la misericordia de Dios, y el Señor, ¿qué hace? El Señor es sacar el juicio que había decretado sobre este pueblo. Y acá vemos en el capítulo 4 que dice que Jonás se había enojado en gran manera. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Versículo 3. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? A veces Dios nos llama a hacer cosas que nos incomodan o que nos parecen injustas, como en este caso de Jonás. Le parecía algo injusto que esta gente que estaba en pecado, que era pagana, que estaba en idolatría, que estaba inmersa en la impiedad, reciba el perdón de Dios. Esa era la voluntad para con el pueblo. Pero ¿qué pasó con este profeta, con este hombre de Dios? Con este hombre que conocía a Dios. Estaba enojado y en gran manera que deseaba la muerte. Prefiero que me quites la vida a ver esto que vas a tener piedad de esta gente. En el caso puntual de Jonás, su incomodidad se centraba en el hecho de que no quería que Nínive recibiera la misericordia de Dios. Le parecía injusto que gente sumida en la idolatría, en el pecado, recibiera el perdón de Dios. Recordemos que los ninivitas eran enemigos declarados de Israel, le hacían la vida imposible. Entonces, como que él llevaba una especie de rencor de la mala vida que había vivido a manos de esta gente. Entonces, cuando se presenta a Dios con su amor, su bondad, su piedad y su misericordia, le incomoda, hay una incomodidad en este hombre. Por esa razón Jonás pensó, ¿estos van a recibir la misericordia de Dios? ¿No nos dejaron vivir toda la vida y van a recibir el perdón, el favor de Dios? Si bien aunque Jonás respondió al llamado de ir a predicar a Nínive, no lo hizo con el corazón correcto, como dije recién. Desde el momento que aceptó el llamamiento divino, no dejó de acompañarlo esa sensación de incomodidad. ¿Tengo que ir a hacer esto? O sea, obedeció por puro sentimiento del deber, no porque estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, no porque estuviese en armonía con la voluntad de Dios, sino porque el deber lo llamaba. Era un hombre de Dios
y lo que le correspondía como hombre de Dios era ir hacia donde Dios lo llamaba. No fue con el corazón predispuesto, no hubo una predisposición, es como que Dios lo empujó. Él ya se había escapado en el primer llamado, se había escapado a tal si no quería ir. Y ahora otra vez en un segundo llamamiento, ahora obedece, pero como a regañadientes, como no queriendo ir. Cuando no estaba en armonía con la voluntad de Dios, no quería predicar a los ninivitas porque consideraba que no merecían el perdón de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros nos ponemos de ese lado? ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos en el lugar de no entender lo que Dios hace y de prejuzgar? O de tener de inmundo lo que el Señor ya limpió, a lo que el Señor ya restauró. Nos volvemos jueces cuando la vara está en la mano del Señor, no en nosotros. Por sus propios perjuicios y su propia perspectiva o su propia manera de ver las cosas, a Jonás le parecía injusto la resolución, la voluntad de Dios, a lo que Dios se había llegado para con este pueblo. Y así como Jonás, muchos de nosotros obedecemos cuando nosotros queremos recibir bendiciones. Yo quiero recibir una bendición, me voy a poner a ayunar, me voy a poner a orar, me voy a poner en orden con Dios porque hay algo que quiero obtener, algo que el Padre me va a dar, entonces me voy a poner en línea. Obedecemos muchas veces por obedecer, porque somos hijos de Dios, es lo que nos corresponde, nuestro deber, pero verdaderamente no estamos alineados. Dios ve nuestro corazón, sabe que lo hacemos porque hay un interés por recibir una bendición o una respuesta a una petición que estamos esperando y bueno, nos ponemos en orden, no porque queramos hacer la voluntad de Dios, no porque tengamos gozo de hacer la voluntad de Dios. Entonces a eso es cuando el Señor nos quiere llevar a una relación profunda. Cuando el Señor ya no nos tenga que empujar a hacer su voluntad. Cuando el Señor nos llame y de buena gana queramos hacerlo. No, mejor que vaya otro. No estoy de acuerdo. Mejor o estamos enojados porque el Señor no contesta una petición o un valle de tormenta largo y estamos como que estamos enojados, como que no queremos servir a Dios. Obedecemos cuando nos conviene y Dios se da cuenta cuando alguien tiene ese impulso de obedecer a Dios, es impulsado, mejor dicho, obedecer a Dios y cuando obedece de buena gana. Cuando me parece justo y correcto, obedezco, pero cuando no encaja con mi punto de vista, no. Ese era el carácter de Jonás. Jonás era un hombre de Dios, Jonás obedecía al llamado de Dios porque no es que no fue a predicar a Nínive, pero cuestionando a Dios, pero anteponiendo su interés propio a la voluntad de Dios, anteponiendo lo suyo ante la voluntad de Dios. Ese era Jonás. En la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, el hijo mayor había sido obediente hasta cierto punto, porque cuando el padre decidió organizar una fiesta para recibir a aquel que había estado apartado mucho tiempo, no estuvo de acuerdo. No le parecía justo, porque desde su punto de vista no era correcto, no era justo, desde su punto de vista, o sea, obedeció, pero cuando quisieron recibir a aquel que había estado apartado mucho tiempo, empezó a cuestionar, ¿y por qué? ¿Por qué Dios quiere recibirle a este si mucho tiempo estuvo apartado en el pecado, mucho tiempo hizo lo que quiso, mucho tiempo hizo mala vida a los demás? Ese era el cuestionamiento que se hacía Jonás. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado de no entremezclar nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las cosas con los propósitos de Dios. Nosotros tenemos que saber apartar nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las cosas y poner adelante la voluntad de Dios. Y eso es lo que a veces pasa, que nosotros entremezclamos y pensamos que lo que nuestro criterio, nuestro razonamiento, nuestra lógica está conforme a la voluntad de Dios. Queremos ajustar la voluntad de Dios a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver al hermano, a nuestra forma de ver la situación, a nuestra forma de juzgar lo que es bueno o malo. Cuando la voluntad, la soberanía y el poder lo tiene Dios, Él es el dueño de ver cómo ve las cosas, cómo lo ve al hermano, qué es lo que quiere hacer. Yo no sé lo que Dios quiere hacer con tal persona. Yo tengo que respetar la voluntad de Dios. No puedo llamar inmundo algo que el Señor escogió para su obra, porque Él es el que restaura. Él es el que tiene un plan para con esa persona. Nosotros tenemos que obedecer. Y en esa lucha interna, en esa puja interna estaba Jonás.
Por esta razón muchos estamos naufragando en la fe, pensando que Dios está obligado a aceptar nuestros planes, pensando que Dios está obligado a responder nuestras oraciones, cuando no. Dios hace como Él quiere y también no tiene que andar dando explicaciones de por qué hace las cosas, ni nada por el estilo, porque Él es Dios, Él es soberano. Muchas veces pretendemos que la voluntad de Dios se ajuste a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser, cuando Dios viene a romper con eso. Por eso dice, cambien su forma de pensar. El Señor viene a romper, a quebrantar la vasija. ¿Cuántas vasijas quebrantadas hay? Porque no entienden la voluntad de Dios. Y cuando pensamos así, lo único que conseguimos es traer a nuestra vida confusión. Jonás quería que Dios piense como él. Quería que Dios piense que es injusto salvar a esa gente que estaba inmersa en el pecado. Él no se lo merecía. Quería reducir la voluntad de Dios a la suya. Por eso se enojó, porque no entendía la voluntad de Dios. Y no entender la voluntad de Dios genera confusión. A veces Dios va a decir que sí, a veces Dios va a decir que no. Y si nosotros no estamos preparados para una respuesta negativa de Dios, vamos a entrar en confusión. Pero Dios no es que Dios me prometió esto, me prometió aquello, pero Dios no es que todo lo que pido me lo va a dar, no dice la Biblia así. Nosotros tenemos que respetar la soberanía de Dios. Cuenta la Biblia que había un rey en el Antiguo Testamento que Moisés tenía que pasar con su pueblo y enfrentar a un rey muy poderoso que se llamaba Edom. Y le dijo, rey, queremos pasar con nuestro pueblo, vamos a tomar agua y después no vamos a tocar tus tierras, no vamos a hacer nada. Y el rey no quería, dijo, no me van a pasar ninguno acá, tienen prohibido pisar mi tierra. Y Moisés solamente quería que las ovejas coman, que los caballos coman, que tomen agua, que beban agua, nada más. No era que quería hacer guerra, que quería enfrentarse con ese rey. Solamente quería tener un acceso pacífico a la propiedad de ese rey. Pero el rey se negaba. Oraba a Moisés y el rey se seguía negando. Había una negativa. Podía Moisés generar una guerra contra el rey para que lo deje pasar, pero no. Agarró sus ovejas, su caballo, su ganado y se fue. Respetó la decisión de ese rey. A veces hay una negativa y nosotros tenemos que saber ser pasibles cuando hay una negativa. No podemos enojarnos con Dios cuando su propósito, su voluntad no se ajusta con la nuestra, porque Dios sabe lo que quiere hacer. Acá vemos que Jonás no entendía la voluntad de Dios. Esa confusión más tarde que temprano va a producir en nosotros un distanciamiento de Dios y a la larga terminamos no siendo parte del propósito de Dios. Primero nos enfriamos, nos distanciamos y a la larga ya no estamos dentro del plan de Dios. Y Dios no quería que pase eso con Jonás y no quiere que pase eso con nosotros. Por eso Él nos tiene paciencia. Por eso iba a buscar la manera para que Jonás se volviese de ese enojo, de esa incomodidad. Dios no quería que Jonás se desanimara y que renunciara al llamado a mitad de camino. Quería que cumpla con el propósito por el cual había sido llamado. Lo mismo con nosotros. El Señor no quiere que ahora a mitad de camino, que estamos cansados, que estamos agobiados, larguemos todo y nos quedemos, hagamos una pausa. Dios quiere que continuemos. Dios no se rindió con Jonás y tampoco lo va a hacer con nosotros. Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová es el que va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. El Señor nos va a tomar de la mano siempre, no nos va a soltar de la mano, porque tengamos debilidades, porque nos equivoquemos. El Señor siempre va a estar, ¿por qué? Porque el Señor no se rinde con nosotros, ni se va a rendir. El Señor siempre va a estar. Entonces Dios no nos va a soltar la mano, pero va a tratar con nuestro corazón. Va a permitir ciertas circunstancias para corregir nuestro corazón, ya sea la dureza de nuestro corazón, la inseguridad de nuestro corazón, la incertidumbre de nuestro corazón o la incredulidad. Entonces va a tener que limar ese corazón. Dependiendo del carácter que tengamos cada uno de nosotros, el Señor va a permitir ciertas circunstancias. Es un trato especial de parte de Dios. Ezequiel 36:26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. O sea que siempre el Señor, ¿a qué va?
Nosotros vamos detrás de las bendiciones, detrás de la petición contestada, y el Señor va detrás del corazón. El Señor quiere el cambio del corazón. El Señor quiere nuestro corazón. El problema de Jonás estaba en su corazón. El problema de Jonás no era el llamado, el problema de Jonás no eran los ninivitas, el problema de Jonás estaba en el corazón. Él no tenía falta de conocimiento de Dios, él conocía muy bien a Dios. Lo que él tenía era tinieblas en el corazón, oscuridad en su corazón. A veces muchos decimos, bueno, le falta conocer más de Dios. Este hombre conocía a Dios, por eso dijo las palabras que dijo. Yo sé que tú eres un Dios piadoso, clemente, tardo para irarte y grande en misericordia. Lo conocía. No estamos hablando de un hombre que no sabía quién era Dios, porque era un profeta de Dios. Estamos hablando de que el corazón de él estaba duro. A veces no se trata de falta de conocimiento, se trata porque puede haber gente con conocimiento, pero con corazón duro. Duro de entender, duro de abrirse. Puede ostentarse de mucho conocimiento, pero tener el corazón duro como una piedra. Y cuando uno tiene el corazón duro como una piedra, no entiende la voluntad de Dios. Cuando yo no entiendo la voluntad de Dios, me confundo. Me viene la duda sobre Dios. ¿Será que Dios? Me viene la incertidumbre. ¿Qué será? Todo va conectado con todo. Entonces vemos que acá el problema de Jonás era el corazón. Y hay mucha gente que se jacta y se vanagloria del conocimiento, pero no se detienen a ver la condición del corazón. Al ver que los ninivitas se habían arrepentido porque venía la destrucción sobre la ciudad, comenzaron a orar. Esto le enojó en gran manera a Jonás. Vamos a leer Jonás 4, del 1 al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en airarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese enojo? ¿Acaso él no era un hombre de Dios? Incluso él mismo dice, tú eres un Dios, yo sé que tú eres un Dios clemente, que le ibas a perdonar, que ellos se iban a arrepentir y que tú los ibas a perdonar. Por eso es que la primera vez que me llamaste yo me escapé, porque no quería ver eso, no quería ver esa gente restaurada, no quería ver esa gente restaurada. Eso era, parafraseando, eso es lo que está queriendo decir Jonás. Vemos un egoísmo en él, porque él conocía a Dios, su vida había sido restaurada por Dios y no quería que los demás, es algo, ¿por qué? Porque tenía un rencor hacia esa gente que eran enemigos declarados. Esa gente que nos hizo mala vida, que adora a Dios ajeno, ¿va a tener algo de parte tuya? Yo sé que tú, siendo un Dios clemente y compasivo, los perdonarás, que tardas en enojarte y tienes gran misericordia. Y ahí Jonás lo que estaba haciendo es describir el carácter de Dios. Esto quiere decir que conocía muy bien a Dios, pero aún así no le importó al principio escapar del llamamiento de Dios. Estaba encerrado en sí mismo, en su propia perspectiva, en su propia opinión, en su propia manera de ver las cosas. Él era fiel a sus propias convicciones, a lo que él pensaba, a su manera de ver las cosas. Jonás 4:3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque es mejor la muerte que la vida. ¿Qué vemos acá? Que Jonás estaba resistiendo a la voluntad de Dios, no la quería aceptar. A pesar de conocer a Dios, prevalecía más la tendencia humana de anteponer lo propio a lo que Dios quiere hacer, de anteponer su propia justicia que darle lugar a la justicia de Dios. Eso es muy común en el pueblo de Dios. Querer anteponer nuestra propia justicia, Señor, esto me parece que se merece tal persona, o esto es lo que tiene que pasar. Que darle lugar a la justicia de Dios, anteponer siempre lo propio antes de lo que Dios quiere hacer. Todos tenemos esa tendencia de querer que Dios nos escuche. Dios escucha, me tengo este problema, pasa esto, esta persona me hizo esto, esta persona me hizo tantos años esto, me lastimó. Antes que escuchar a ver qué es lo que Dios quiere hacer. Eso le pasaba a Jonás. Nosotros siempre estamos queriendo solamente que Dios nos escuche. A la hora de que Dios nos va a hablar, cerramos los oídos. Nos precipitamos cuando una oración no es contestada o cuando las cosas no marchan como nosotros queremos y nos vamos a sentar enojados lejos de la voluntad de Dios.
Distante porque no entendemos, confundidos, porque no sabemos por qué Dios está permitiendo lo que permite o haciendo lo que está haciendo. Pero Dios no está obligado a explicarle nada a nadie, ni a decirle por qué hace lo que hace. A nosotros nos toca creer y confiar en Dios, que lo que Él hace es lo mejor. Y si no entendemos esta verdad de la Biblia, vamos a tener que leerla muchas veces hasta que nuestro espíritu se despierte, se avive y pueda entender, apropiarse de la palabra de Dios. No hay otra forma. Solamente que el Espíritu Santo nos dé la revelación de la palabra y el entendimiento, porque tiene que obrar en un corazón que está cerrado a la palabra de Dios. Entonces vemos que Jonás estaba resistiendo a la voluntad de Dios, no la quería hacer. Jonás 4, del 4 al 9, vamos a leer Jonás 4, del 4 al 9. Y dice la palabra de Dios, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad, a ver qué va a pasar, decía Jonás. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayó y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. O sea, vemos la insensatez de ir en pos de lo que nosotros queremos. De la misma manera Dios nos ve a nosotros cuando anteponemos lo propio antes que la voluntad de Dios. Acá vemos la etapa en que Dios busca silenciar el enojo de Jonás. Dios en su amor y soberanía permitió que Jonás pase por ciertas dificultades, ya que le cuesta entender la voluntad de Dios y como Dios no se rinde con él, le va a permitir en su amor y bondad pasar por ciertas dificultades para enseñarle lo que es la piedad y la misericordia, para enseñarle lo que es su voluntad. El pasaje dice que Dios hizo crecer ahí donde Jonás estaba sentado una calabacera, una especie de higuera silvestre, una especie de enredadera que daba sombra a Jonás en medio de un calor extremo. Tenía mucho calor, entonces Dios le dio ese regocijo, algo que lo hizo feliz por un corto tiempo, porque después permitió que un gusano comiese la raíz de la calabacera. ¿Y qué pasó cuando el gusano comió la raíz? Se destruyó la planta, dejando nuevamente a Jonás expuesto al sol, algo que lo incomodó, lo sofocó hasta el punto de nuevamente desear la muerte. Por esta razón Dios le pregunta nuevamente, ¿tan enojado estás? ¿Tan enojado estás por no hacer tu voluntad? ¿Tan enojado estás porque lo que vos querés no va a ser? ¿Tan enojado estás, Jonás? Y vemos esa prevalencia de la raza humana, la prevalencia de la humanidad de siempre querer hacer lo que uno quiere. Me trazo un camino y quiero que sea así, si no, no deseo vivir más. ¿Cuántos suicidios vemos porque la gente no ve lo que quiere ver en su vida? Algo así estamos viendo acá. Y él responde, estoy tan enojado hasta la muerte. Acá Dios reveló el corazón de Jonás como era en verdad su corazón. Estaba puesto en qué? En las cosas terrenales, no estaba puesto en la realidad celestial de la misericordia, el perdón, la piedad, la bondad, no. Estaba puesto en las cosas terrenales. Este es el verdadero corazón de mi profeta, dice Dios. Por eso le puso una calabacera. Estaba feliz mientras estaba la plantita ahí dándole sombra. Cuando la plantita se secó y se fue, se enardeció. Ahí mostró el verdadero corazón de su profeta. Un hombre que tenía puestos sus ojos en lo terrenal y no en lo celestial, no en la realidad celestial, no en el perdón o en la misericordia, sino en lo que él quiere, en la cosa terrenal. Por eso no podía entender la voluntad de Dios, al menos le costaba entender la voluntad de Dios. Sí conocía que Dios es clemente, misericordia, pero no había vivenciado ¿qué? La misericordia, el perdón, la bondad, no había vivenciado. Por eso es que él cuestionaba, no tenía esa vivencia. Lo sabía en teoría,
pero le parecía injusta ahora a la hora de aplicar esa verdad. Cada cosa terrenal, nosotros tenemos que saber que este hombre, mientras estaba el árbol dándole sombra, estaba gozoso. Cada cosa terrenal tiene su tiempo, el gusano del tiempo le pone un fin. Todo refugio terrenal del hombre termina comido por los gusanos, sea cual sea persona, situación o cosa en donde nosotros busquemos refugio que no sea Cristo, tiene su tiempo de caducidad. Por eso Colosenses 3:2 dice, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque nosotros somos propensos a buscar y aferrarnos a refugios terrenales, que son temporales. Y cuando ese refugio temporal es comido por el gusano del tiempo, ya no queremos vivir más, nuestra esperanza se marchita, estamos bien con Dios, pero cuando viene el gusano de la enfermedad, nos enojamos con Dios. Cuando viene el gusano de la escasez, nos volvemos tibios. Estamos bien con Dios, pero cuando viene ese gusanito, cuestionamos el poder de Dios. Eso es una fe. ¿Cómo es esa fe? Una fe superficial. Así era la fe de Jonás. Era una fe superficial. Por eso Dios necesitaba corregir el corazón de Jonás. Para corregir ese corazón superficial, porque ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema de por qué él no soportaba la idea de que Dios tenga misericordia de esta gente, porque él tenía el rencor en carne viva. Tanto nos hicieron sufrir a esta gente, tenía puestos los ojos en lo terrenal, en el odio, en el rencor, en el sufrimiento, y no en las cosas celestiales, que Dios puede hacer algo nuevo, que Dios puede dar restauración a lo que está quebrado. Nosotros somos muy propensos al árbol caído de terminar de derribarlos. Al árbol ya se cayó, bueno, lo vamos a prender fuego. Ese es el corazón del hombre, natural, y con el que muchos todavía batallamos. Pero el Señor es diferente, pero Él no tenía puestos los ojos en las realidades celestiales, sino en lo terrenal, en el rencor. Es extraña la manera en que Dios obró en este hombre, porque nosotros vemos que primero hizo crecer la calabacera, luego hizo que el gusano comiera y le sacara la sombra para que lo protegía del calor, y luego vino un viento solano que lo hizo desmayar y el sol que hirió su cabeza. O sea, vemos la extraña forma en que Dios llama la atención de sus hijos. Primero le dio una sombrita fresca, después permitió que el gusano coma la raíz de esa plantita, se le fue la sombra, vino el calor, el viento solano lo hizo desmayar, porque dice, los que saben que el viento solano es un viento que desmaya, que deja inconsciente a la gente. Y el sol que hirió su cabeza, o sea, vemos la fuerte prueba que pasó este hombre. Pero lo cierto es que el viento solano que envió Dios no fue enviado al azar, fue enviado con un propósito exclusivo y preciso. Era para hacerlo volver de su mal camino, era para que por fin le ponga fin a su mísero interés propio. Él tenía un interés propio, el interés propio estaba empoderado, él había entronizado su interés propio, su propia perspectiva de ver la vida estaba entronizada, y por debajo la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Entonces el Señor quería derribar sus prioridades, lo que él tenía por más importante. Era tiempo de corregir ese corazón. Por eso Dios permitió esta prueba y le dio a través de estas herramientas como la calabacera una prueba de que lo que nosotros vemos, para lo que nosotros es importante, para Dios no es importante. Para él era muy importante la sombrita, el frescor en medio del calor extremo, pero para Dios era más importante la gente que estaba perdida, la gente que estaba perdida en el pecado, en la idolatría, que no conocía a Dios. La gente que ignoraba, que era ignorante de Dios, de eso estaba preocupado Dios. Y Jonás estaba ensimismado en lo que él quería, en lo que él había pasado, el sufrimiento que esa gente había generado. No estaba sus ojos puestos en la misericordia, no estaba en el rencor, en el odio, que paguen esa gente, que paguen, estaba en la carne. Ese es el corazón del hombre natural. Y muchos de los que son gente de Dios, que están trabajando con Dios, pasan por esa lucha. Quizás no lo dicen abiertamente como Jonás, pero lo tienen encubierto, intenciones ocultas, de que le vaya mal, de que pasen mal. Por eso es que Dios quería cambiar el corazón de este profeta.
Antes de esa experiencia, su fe era superficial, basada en las cosas terrenales, por eso se secó. La fe de Jonás era como la semilla que no tenía profundidad en tierra y se secó. Entonces Dios permitió esta aflicción, ¿para qué? Dios permitió esta aflicción para que Jonás profundizara en su comunión con Dios. Si nosotros vemos Mateo 13, la fe de Jonás está ahí en que dice que salió el sembrador a sembrar. Salió el sembrador a sembrar y cuando cayó la semilla sobre la tierra, ¿qué pasó? Se secó, porque le vino el sol, se secó, no tenía profundidad. La parábola del sembrador. Su fe era esa semilla que vino el sol, y como no tenía profundidad, en la tierra se secó. Esa era la fe, no tenía profundidad, a pesar de que él lo conocía, sabía el carácter de Dios. No tenía profundidad en su comunión con Dios. Entonces el Señor siempre nos va a llevar a nosotros a tener esa profundidad en su relación con Él. La aflicción que pasó él fue una bendición. ¿Por qué? Porque le permitió a Jonás ahondar, conocer a Dios en persona, conocer cómo Él obra y que es mucho más importante su voluntad, su propósito que los intereses egoístas que él tenía. Su capricho de que Dios haga lo que él quería que sucediera. Jonás ya conocía a Dios, pero le faltaba vencer el interés propio, lo que a él le parecía que era correcto. Lo que diría el Nuevo Testamento, tenía que morir al viejo hombre. Esa es la lucha, lo vemos reflejado en este capítulo de Jonás, la lucha que el cristiano tiene. La lucha de morir a lo que a nosotros nos parece que es correcto, de morir a nosotros mismos. El Señor quiere ser justo con esta persona, quiere ser clemente con esta persona, pero si no se lo merece. Pero bueno, ese es el corazón de Dios, esa es la piedad, la misericordia infinita de Dios que no se rinde. Así como no se rinde con nosotros, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así como no se rinde con sus hijos, no se rinde tampoco con aquel que no conoce su palabra. Porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, quiere que todos conozcan su verdad. Dios pensando en llevar adelante su plan y Jonás pensando en lo que a él le parecía mejor hacer. Qué diferente que es el corazón de Dios y el corazón del hombre. Vamos a leer para finalizar Isaías 42, versículo 3. Isaías 42, versículo 3. Dice la palabra de Dios: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Una caña cascada es una planta frágil, una planta dañada, y simboliza una persona herida, dañada, que pasó muchas cosas en su vida. Y Dios está diciendo que no desecha a nadie. Por más errores que haya cometido, por más equivocaciones que haya hecho, no quebrará la caña cascada, no desechará a la persona herida, a la persona que cometió errores. No la va a desechar, como no va a desechar tampoco a aquel que es débil en la fe, o aquel que cuestiona su poder, o aquel que tiene dudas. No lo va a desechar. Va a tener un trato especial que lo va a llevar a conocer cuál es su voluntad. El pábilo que humea, dice, no quebrará la caña cascada, no quebrará a los débiles en la fe, ni apagará el pábilo que humare. El pábilo que humare es la mecha de la lámpara de aceite cuando está humeando, o sea que significa que todavía hay algo de fuego humeando, no se apagó, no se extinguió el fuego. En aquellas personas muy lastimadas, muy quebradas, muy dañadas, a pesar de todo lo que pasaron, todavía el fuego no se extinguió, hay algo, por eso está humeando. O sea, esa pequeña esperanza Dios la va a avivar. Esa pequeña cuota de fe que hay, que a pesar de todo lo que pasó, todavía está humeando. Y el Señor, que va a producir en esas personas que fueron quebrantadas por la vida, o por el pecado, por la circunstancia, va a avivar ese fuego que parecía que estaba extinguido. Y le va a dar una nueva oportunidad. Jesús no usa la violencia ni la opresión para hacer su justicia. No obró con violencia contra el pueblo de Nínive. Obró con amor a través de su palabra, con la verdad de su palabra y con amor.
para que procedan al arrepentimiento. O sea, Dios no nos rechaza cuando estamos débiles, cuando no entendemos su voluntad, cuando dudamos, cuando estamos quebrados, sino que nos sana y nos fortalece. Ese es el Dios al cual nosotros servimos, un Dios que no nos desecha, un Dios que no nos suelta las manos, un Dios que a pesar de que nuestro fuego parece que se está extinguiendo, Dios lo va a avivar, porque todavía hay algo de esperanza dentro de nosotros, todavía no está nada dicho. El Señor está para fortalecernos y nos va a enseñar a tener misericordia y nos va a enseñar que su justicia no es destructiva, sino restauradora. ¿Cómo es la justicia de Dios? Restaurar al caído, no terminarlo de derribar, no destruirlo. Ese es el hombre. Ese es el hombre en su lógica, en su razonamiento lleno de rencor, lleno de dolor. A veces uno habla del dolor que tiene adentro, no por palabra de Dios. Y piensa que eso, o quiere que eso sea la voluntad de Dios, y cuando Dios es reconstructor, cuando Dios es restaurador. Dios nunca va a terminar de derribar a ninguna persona, siempre va a haber esa oportunidad. Esa es la misericordia de Dios. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Por medio de qué hará justicia Dios? Por medio de su palabra. ¿Por medio de qué va a restaurar? Por medio de su palabra. Nada está dicho. Nadie todavía está condenado al infierno. ¿Por qué? Porque el Dios no quebrará, no terminará de destruir a la persona. Todos mientras tengamos vida tenemos esa oportunidad de que la misericordia de Dios se renueva día a día en nuestra vida, y siempre tenemos esa oportunidad, por más que digan lo que digan, de volver a comenzar y de empezar de nuevo con el Señor. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy gracias por esta palabra. Te pido que restaures al caído, Padre, aquel que cayó, Padre, aquel que fue juzgado, Padre, que fue tenido en poco, Señor, que lo restaures, Padre, que hagas una obra de restauración en las vidas, Padre. Quita todo rencor, todo dolor de los corazones, Padre, en esta tarde, Señor, que podamos hacer tu voluntad, que no haya confusión, Señor, en nuestras vidas acerca de lo que tú quieres hacer, Señor, en nosotros, Padre. Que podamos no cuestionarte, sino creer y confiar en que lo que tú tienes para cada uno de nosotros es lo mejor, Señor. Aviva nuestra fe, Padre Santo, en esta hora. Aviva nuestros dones, Señor. Y que podamos conocerte en profundidad, que podamos ahondar en nuestra comunión contigo, Señor. Te pedimos que estés haciendo la obra de restauración en cada uno de nuestros corazones, Padre, que saques el corazón de piedra, que nos ayudes a ser pacientes hacia tu voluntad, que no nos desesperemos, Señor, que podamos seguir confiando en ti a pesar de todo, Padre, y que hagas esa obra, Señor, en cada corazón en esta hora, Padre, que estés restaurando cada vida, que estés limpiando, Señor, cada mente, cada corazón, que estés pasando tu mano de poder, Señor, que estés restaurándonos, Señor, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, que estés llevando, Señor, de nuestra vida, quitando toda la opresión, todo lo que nos hicieron, que nos estés librando del rencor, que nos estés librando de la opresión, Padre, de la amargura, que nos estés librando, Señor, que podamos aprender a ver las cosas de arriba y no las cosas terrenales, Padre. Ayúdanos que solamente con tu poder, a través del Espíritu Santo, aprenderemos a ver las cosas de arriba y no las cosas terrenales, Padre. Te damos las gracias por tu palabra, porque siempre llega justo a tiempo, Señor. Y bendecimos tu santo nombre por el poder de tu palabra, que así sea, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hasta aquí llegamos en esta tarde con la palabra de Dios. Sean todos bendecidos, y nos continuaremos el próximo viernes a partir... ¿Hay llamado? A ver, ¿alguien se comunicó? Amén. En esta tarde se comunicó nuestro hermano Victorio Gómez, que dice: bendecida tarde de viernes, a pesar de la influencia climática y espiritual, su espíritu los fortalezca para llevar el mensaje de salvación y corrección para crecimiento espiritual. Les comparto Job, capítulo 2, versículo 6. Este mensaje nos dejaba nuestro hermano Victorio Gómez. Bueno, muchas gracias, Victorio Gómez, por estar de ese lado que me dijiste. Job, capítulo 2, versículo 6. A ver, vamos a leer Job, capítulo 2, versículo 6. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Amén, gloria a Dios.
Gracias por compartir, hermano, la palabra en esta tarde. Me alegro que te hayas comunicado. Y bueno, nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Que tengan todos un bendecido fin de semana. Bendiciones. Por los campos de mi vida, cansado de andar, buscaba un camino sin rumbo ni paz, mas llegó tu luz divina, brillo celestial. Jesús, luz del alma, guía inmortal. En el río de mis penas me hiciste cruzar, tu amor como un puente me vino a salvar. Hoy te canto con el alma, con todo el fervor. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar.